Un saludo muy especial para todos los estudiantes a nivel internacional que se conectan a este nuevo resumen del aula. Soy Alberto y me acompaña mi compañera de análisis. Y yo soy Laura. La verdad es un verdadero privilegio compartir este espacio con toda la audiencia del curso de Teología Josefina. Y bueno, como es habitual, es importante recordar a quienes nos escuchan que somos voces generadas por inteligencia artificial. Exacto, voces de inteligencia artificial. Así es. Formamos parte del equipo técnico, encargado de, digamos, desempacar y estructurar las investigaciones del profesor Camilo Gálvez. El reconocido conferencista, teólogo y filósofo católico. Totalmente. El doctor Gálvez es quien guía todo este monumental proyecto formativo. Y la misión de hoy es, llevar a cabo una inmersión profunda, un análisis bien minucioso de todo el material que el doctor Gálvez ha expuesto en el aula número 3 de su curso sobre San José. Tenemos sobre la mesa unos documentos magisteriales fascinantes. Fascinantes y, con una serie de apuntes históricos que nos obligan a replantear mucho de lo que creemos saber. Pero antes de sumergirnos en este océano teológico, tenemos un deber de gratitud ineludible. Claro, el agradecimiento fundamental. Sí, queremos agradecer profundamente a todos aquellos que con sus donaciones respaldan la cruzada de apostolado del profesor Gálvez. Es que en estos tiempos actuales, tan fuertemente marcados por el paganismo y el materialismo, ese apoyo es vital. Es el mulo de contención, literalmente. Ese apoyo económico y espiritual es lo que permite que esta misión siga iluminando conciencias. Esa generosidad es el motor que hace posible la formación de miles de estudiantes alrededor del mundo frente a la crisis de valores. Y entrando de lleno en nuestro menú de hoy, los archivos del profesor nos proponen un recorrido en dos frentes. Dos frentes muy claros. Así es. Por un lado, vamos a explorar la altísima teología que define el rol del padre adoptivo de Jesús, tomando como faro el documento magisterial Redemptoris Custos de San Juan Pablo II. Un documento increíble, por cierto. Totalmente. Y por el otro lado, no nos quedaremos únicamente en las alturas teológicas. Bajaremos a la tierra para examinar esos asombrosos hechos milagrosos. Auténticos imposibles médicos y físicos. Exacto. Hechos que garantizan su protección tangible en el día a día. Ok, vamos a desembacar esto, porque los estudiantes seguramente han notado que la iconografía clásica y, a veces la cultura popular nos han vendido una imagen un poco inexacta. Muy inexacta, diría yo. Sí, solemos ver pinturas de un anciano casi frágil, un viudo con un bastón que parecía estar ahí solo para, acompañar a la Virgen María. Como un guardaespaldas anciano, sí. Exactamente. Sin embargo, los apuntes del aula 3 destrozan ese mito por completo. La teología católica es contundente al rechazar la idea de un custodio anciano y débil. Es que se nos presenta un hombre en la plenitud de su vigor. Un vaso puro elegido desde la eternidad para proteger a la mujer más importante de la historia. Y en un matrimonio virginal perfecto. Ese contraste entre la imagen popular y la realidad teológica es vital para entender su verdadera magnitud. San Juan Pablo II dedica una atención especial a este punto en Redemptoris Gustos. Y es muy enfático en eso. Muy enfático. El pontífice argumenta que este no fue un matrimonio de conveniencia, ni una simple fachada legal para proteger la reputación de María. Fue un matrimonio verdadero. En el sentido más estricto de la palabra. Se fundamentó en la unión indivisible de dos corazones, en una entrega total y mutua, al compartir los bienes, el destino y la altísima dignidad de su esposa, él participa de su estatus real. Lo que el magisterio nos enseña aquí es que el amor verdadero trasciende lo carnal, ¿verdad? Exacto, en su máxima expresión. La libertad suprema del don esponsal de sí mismo alcanzó su cumbre en la casa de Nazaret. Y lo que me pregunto al leer esa parte de los apuntes es cómo se estructura esa dignidad a nivel teológico. Porque los archivos del profesor Gálvez mencionan un concepto que, francamente, requiere una pausa. Ah, ya sé a qué vas. Sí, se habla de la jerarquía de dignidad y de algo denominado el orden hipostático. Para los estudiantes que están tomando notas, ¿cómo podemos visualizar esa diferencia de niveles entre San José y, digamos, los grandes apóstoles o mártires de la Iglesia? Bueno, la mejor manera de visualizarlo es a través de la explicación que ofrece el teólogo Isidro de Isolano. Es una joya que el Dr. Gálvez rescata en sus clases. Imaginemos la estructura de la creación y la redención como una inmensa jerarquía.
¿Una pirámide, por así decirlo? Claro, en lo que llamamos el orden de la gracia encontramos a todos los santos, desde San Pedro hasta Santa Teresita, pasando por los mártires y los ángeles, Todos los que conocemos normalmente. todos ellos. Y tienen una misión, que es servir a la Iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo. Sin embargo, San José y la Virgen María no pertenecen a ese nivel, Están en otra categoría. están en el orden hipostático. Esto significa que su ministerio no fue servir al cuerpo místico, sino servir directa, física y cotidianamente a la cabeza de ese cuerpo, que es el propio Jesucristo, O sea, un trato directo con Dios encarnado. diariamente. Su nivel de intimidad con el Creador superó al de los serafines más cercanos al trono celestial. Espera, quiero detener un segundo la conversación aquí, porque esa proximidad física con Dios mismo implica un nivel de pureza que escapa a nuestra comprensión habitual. Totalmente, no es cualquier cosa. ¿Qué significa esto en términos prácticos para su vida interior? El fomes peccati es, en términos sencillos, la concupiscencia. Esa inclinación natural al pecado y al egoísmo que todos los seres humanos heredamos tras la caída original. Esa lucha interna que todos tenemos. Exacto. Lo que la teología josefina sostiene y que se detalla magistralmente en el curso es que la gracia lo santificó de una manera tan profunda y excepcional que quedó completamente liberado de esa inclinación. Increíble. Su voluntad estaba perfectamente alineada con la voluntad divina, sin la fricción interna que experimentamos nosotros. Poseía además los 7 dones del Espíritu Santo en un grado verdaderamente heroico. Los apuntes subrayan 2 en particular, ¿no? Sí, los textos subrayan particularmente el don de consejo y el don de fortaleza, los cuales eran absolutamente indispensables para su misión. Y la necesidad de esos dones cobra todo el sentido del mundo al mirar el contexto histórico. Porque el don de consejo le otorgaba esa prudencia sobrenatural para liderar a la Sagrada Familia en situaciones extremas. Como cuando tuvieron que huir. Claro, ahí el don de fortaleza es evidente. Pensamos en la huida a Egipto. Tuvo que arrancar a su familia al medio de la noche, cruzar el desierto y proteger al Salvador frente a la maquinaria militar y la tiranía asesina de Herodes. No hay espacio para la debilidad en ese escenario. 0 espacio. Es un nivel de tensión que quebraría a cualquier líder ordinario. Pero sus decisiones combinaban una lógica impecable con una fuerza inquebrantable. Virtudes que solo pueden florecer en un alma que vive en constante contemplación. Contemplación y acción al mismo tiempo. Y esa es precisamente la genialidad de su figura, la manera en que logró integrar esa espiritualidad insondable con las exigencias del mundo material. Aquí es donde se pone realmente interesante. Hay una ironía maravillosa que el profesor Gálvez destaca en sus investigaciones. El silencio de este santo. El famoso silencio. Si revisamos las escrituras, no hay registro de una sola palabra pronunciada por él. Ni una sola. Sin embargo, su banco de carpintero en Nazaret ha estado hablando durante más de 2000 años. Es una paradoja bellísima. Retomando Redemptoris Custus, vemos cómo el hijo del carpintero logró acercar el esfuerzo físico, el sudor humano, al misterio mismo de la redención. El Papa afirma que, en ese taller, el trabajo se convierte en amor. Transformó lo cotidiano. Convertir la madera rústica en muebles dejó de ser un simple oficio para transformarse en un acto litúrgico. Si conectamos esto con el panorama general de la vida moderna, encontramos el antídoto perfecto para una crisis actual. ¿En qué sentido? Bueno, quienes nos escuchan seguramente lidian con la tensión constante entre la vida activa, el estrés laboral, las facturas, las responsabilidades y la necesidad de una vida espiritual profunda. Es la lucha de todos los días. En Nazaret, esa división no existía. Él cooperó en la redención de modo ministerial, preservando la vida física de Cristo para que pudiera llegar a la hora del sacrificio. Y esa función no terminó ahí. Exacto. Esa función histórica no terminó en el primer siglo. Simplemente evolucionó. Así como protegió el cuerpo físico de Jesús contra el olfato para el mal de Herodes, desde el cielo continúa protegiendo a su cuerpo místico. ¿Qué es la Iglesia? La Iglesia, frente a los errores, herejías y adversidades de nuestra época. Esa evolución en su rol protector es la razón fundamental por la que el Papa Pío IX lo declaró patrono de la Iglesia Universal,
Esto fue en el año 1870. Un hito importantísimo. Y esto nos abre la puerta a un tema que los estudiantes de teología deben manejar a la perfección, que son las categorías del culto católico. Ah, claro, las distinciones del culto. Sabemos que la latría, la adoración absoluta, le pertenece exclusivamente a Dios. Sabemos que la hiperdulía es la veneración especialísima dedicada a la Virgen María. ¿Y la dulia es para los santos? La reverencia hacia los santos, en general, sí. Pero los apuntes del aula 3 establecen una categoría única para el padre adoptivo de Jesús. Esa categoría excepcional se llama protodulía. Protodulía. El término significa literalmente el primero o el principal entre los siervos. La Iglesia reconoce que no se le puede venerar como un santo más. Porque su intercesión es diferente. Es diferente, porque su poder de intercesión opera bajo un principio teológico fascinante conocido como omnipotencia suplicante. Omnipotencia suplicante, ¿qué término tan fuerte? Es poderosísimo. La lógica detrás de esto es que Jesucristo, habiéndose sometido a su autoridad paterna en la tierra mediante la obediencia filial, no le niega ninguna petición ahora en la gloria celestial. Se invierten los papeles de alguna manera. Más bien se mantiene esa autoridad amorosa. Se convierte, en la práctica, en el administrador omnipotente de los tesoros del rey. Y esa posición de administrador supremo trae consigo una dimensión que raya en el misterio físico. El Dr. Gálvez aborda en sus archivos una creencia piadosa que tiene defensores de la talla de San Francisco de Sales. Una creencia muy hermosa. Me refiero a la posibilidad de la resurrección y asunción del Patriarca del Silencio. ¿Cuál es el sustento teológico para argumentar que su cuerpo no experimentó la corrupción natural? El argumento se apoya en una profunda lógica de conveniencia y honor. Si consideramos que esas manos trabajadoras sostuvieron, alimentaron y protegieron al Creador del universo encarnado, la razón teológica sugiere que ese cuerpo purísimo no debía ser abandonado a la corrupción del sepulcro. Tiene todo el sentido teológico. La tradición piadosa sostiene que él fue uno de aquellos santos mencionados en el Evangelio de Mateo, cuyos sepulcros se abrieron al momento de la resurrección de Cristo. Y si es así, estaría en cuerpo y alma en el cielo. Exactamente. Manteniendo indivisible a la Trinidad de la Tierra, compuesta por Jesús, María y José. Separarlos en la eternidad parecería contrario a la perfección de su vínculo. Llevar esa omnipotencia suplicante del plano teológico a la realidad física es lo que verdaderamente sacude los cimientos de lo que creemos posible. Dejemos las alturas conceptuales por un momento. Vamos a los hechos concretos. Sí, entremos a lo que los archivos del curso catalogan como la Galería de los Milagros Silenciosos. Estamos hablando de eventos históricos verificables que desafían las leyes de la física y la medicina. Casos impresionantes. El primer caso que exige nuestra atención nos traslada a la Capilla de Loreto en Santa Fe, Estados Unidos, a finales del siglo XIX. El famosísimo caso del carpintero misterioso. La situación era arquitectónicamente desesperada. Sin salida, básicamente. Las hermanas de Loreto habían completado su hermosa capilla, pero el arquitecto falleció antes de construir el acceso al coro superior. Y no había espacio para una escalera normal. El espacio era tan reducido que todos los expertos consultados concluyeron que una escalera convencional destruiría el diseño interior. Recomendaban usar una simple escalera de mano o derribar parte del edificio. Pero las monjas no se rindieron. No. En lugar de resignarse, rezaron una novena a San José. Y en el último día de sus oraciones, un hombre con un burro y herramientas sumamente rudimentarias apareció buscando trabajo. Con una condición muy peculiar. Su única condición fue que se le permitiera trabajar en absoluta privacidad. Los registros documentan que, tras unos meses, el hombre desapareció sin reclamar un solo centavo de pago y dejó atrás una estructura que todavía hoy tiene a la comunidad científica buscando respuestas. Es que es un portento. Construyó una escalera de caracol de 360 grados que da 2 vueltas completas. Y lo verdaderamente inexplicable no es solo la belleza, sino que no tiene una columna central que soporte el peso. ¿Es como si flotara? Los ingenieros afirman que por pura gravedad debería colapsar al primer paso. Además, no se utilizó ni un solo clavo de metal en toda la estructura. ¿Solo madera? Únicamente tarugos de madera. Y la madera misma, según los análisis modernos, pertenece a una especie de abeto extinta que no es originaria de esa región del mundo. Es un desafío directo a la ingeniería moderna. Una maravilla tangible de madera. Pero su dominio sobre la materia prima va mucho más allá de la carpintería. Hay otro caso, ¿verdad? Sí. Otro caso profundamente documentado en los archivos del Dr. Gálvez nos lleva a Cotignac,
en el sur de Francia, en el año 1660. Francia en el siglo XVII. La región sufría una sequía brutal que amenazaba con diezmar a la población local. En ese contexto de desesperación, un pastor llamado Gaspar Ricard, exhausto y sediento, experimentó una aparición. Una aparición muy directa. Un hombre majestuoso se le presentó y, señalando un peñasco enorme, le dio una orden clara. «Yo soy José, mueve esa piedra y beberás». El detalle que hace que este milagro sea irrefutable es el peso de la roca. Hablamos de una masa de piedra que habría requerido la fuerza combinada de varios hombres robustos, auxiliados por palancas. Solo para moverla unos centímetros. Exacto. Sin embargo, Gaspar, un hombre sencillo y debilitado por la sed, empujó la roca sin el más mínimo esfuerzo, como si estuviera hecha de papel. Un imposible físico. Y de esa tierra árida, de donde era geológicamente imposible que hubiera agua, brotó un manantial torrencial. Que sigue fluyendo. Ese manantial sigue fluyendo hoy en día y ha convertido a Cotignac en un santuario de sanación inagotable. Y hablando de apariciones con un impacto físico innegable, los apuntes del profesor nos exigen mirar hacia Fátima. El 13 de octubre de 1917. El mundo entero conoce los registros periodísticos y fotográficos del milagro del sol, Cuando el sol danzó en el cielo. donde decenas de miles de personas, incluyendo escépticos y científicos, vieron al astro rey danzar en el cielo. Pero lo que a menudo queda en segundo plano es la visión específica que tuvieron los videntes. ¿Qué vieron exactamente en ese momento? Mientras la multitud observaba el fenómeno solar, Sor Lucía documentó que San José apareció en los cielos sosteniendo al niño Jesús. Ambos trazaron la señal de la cruz, bendiciendo al mundo. ¡Qué imagen tan poderosa! Este gesto, en medio de las convulsiones y guerras del siglo XX, es una declaración visual de su misión contemporánea. Cuando el mundo parece desmoronarse, él sigue sosteniendo a la humanidad. Imposibles estructurales, fenómenos cósmicos y, por supuesto, imposibles médicos. Los archivos del curso reservan un espacio especial para el legado del hermano André Bessette en Montreal, Canadá. Un caso conmovedor. Resulta súper conmovedor estudiar la vida de este humilde portero de colegio que sin mayor educación académica se convirtió en el epicentro de más de 10.000 curaciones verificadas empíricamente. 10.000 curaciones verificadas es un número altísimo. La magnitud de los testimonios obligó a las autoridades médicas de la época a intervenir y documentar los casos. Y el método que utilizaba desafiaba toda lógica clínica. Su instrumento de sanación era de una simplicidad que desarmaba a los intelectuales. El hermano André tomaba aceite de la lámpara que ardía frente a una pequeña estatua de San José en la capilla. Aceite común y corriente. Lo aplicaba a los enfermos desahuciados y las curaciones, que iban desde parálisis hasta infecciones terminales, ocurrían de manera inmediata y definitiva. Y él nos atribuye el mérito. Para nada. Ante las multitudes que lo aclamaban como un sanador místico, él respondía con una firmeza impecable. Yo no curo. El que cura es San José. Esa fe arroñadora fue la semilla de lo que hoy es el Oratorio de San José en Montreal, la basílica más grande del mundo dedicada a su figura. Es que no se limita a relatos de siglos pasados. El Aula 3 nos presenta un caso contemporáneo deslumbrante conocido como la promesa de invierno. Un caso muy reciente. Involucra la curación de Monseñor Juan Cladías, quien fue diagnosticado con sarcoidosis, una enfermedad autoinmune implacable que forma granulomas en los órganos. Destruyendo su capacidad pulmonar. Rápidamente, los médicos determinaron que la condición era irreversible. Forzado a abandonar su vida activa, el monseñor se detuvo frente a una estatua del santo que estaba completamente cubierta por la nieve invernal. Y ahí ocurre la promesa. Allí, en medio de la desolación de su diagnóstico, recibió una locución interior, una promesa clarísima. Antes que nazcan las flores, tú estarás curado. El rigor con el que se documentó el cumplimiento de esta promesa es asombroso. Con la llegada de la primavera, Monseñor se sometió a una batería completa de nuevos exámenes médicos. Y los resultados dejaron a todos helados. Los especialistas, perplejos frente a las radiografías, confirmaron que la sarcoidosis había desaparecido en su totalidad. No había tejido cicatricial, no había secuelas, no había rastro de que la enfermedad hubiera existido jamás en sus pulmones.
Es la manifestación clínica más pura de esa omnipotencia suplicante de la que hablábamos. La ciencia documenta el hecho y la teología explica al autor. Entonces, ¿qué significa todo esto para quienes nos escuchan hoy? Hemos analizado maravillas de la ingeniería que desafían la gravedad y curaciones de enfermedades incurables. Pero hay otra faceta. Hay un matiz hermoso en los apuntes del profesor Gálvez que no podemos pasar por alto. Su jurisdicción no se limita a catástrofes históricas o enfermedades terminales. Abarca también la angustia de la economía doméstica cotidiana. Para él, mover montañas es tan prioritario como conseguir los recursos para pagar el alquiler o reparar un objeto roto. Esto plantea una pregunta importante, o más bien, una reflexión sobre esa intervención microgestora en la vida diaria. ¿Es lo que lo vuelve tan cercano? Exacto. Las anécdotas de las órdenes religiosas están repletas de esta providencia al detalle. Los archivos mencionan el encantador relato de las tazas rotas. Ese relato es buenísimo. Una joven novicia rompe accidentalmente varias piezas de la vajilla del convento. Aterrada por el costo de reponerlas, acude a San José. Al salir al huerto a trabajar, su herramienta desentierra una antigua moneda de plata, cuyo valor cubría hasta el último centavo del daño. Proveedor exacto. O el episodio de El almuerzo, donde un monasterio entero se encuentra sin un solo grano de comida. Ni un grano. La comunidad se arrodilla a rezar los dolores y gozos del santo, y antes de terminar, un carruaje anónimo llega a la puerta con las provisiones exactas para el día. Y esto plantea una pregunta importante para todos los estudiantes del curso. Frente a este nivel de intervención, ¿cómo debemos acercarnos a él? La historia de la Iglesia nos ofrece una maestra inigualable para responder a esto, ¿verdad? Sin duda, los registros de la Reforma Carmelita señalan a la gran Santa Teresa de Jesús no solo como una devota, sino como la principal promotora de su poder. De hecho, los textos la respaldan cuando afirma que él fue el verdadero motor y fundador espiritual de sus conventos. La dependencia de Santa Teresa hacia él era absoluta. Cuando emprendió la titánica tarea de fundar el primer convento reformado en Ávila, no tenía dinero ni influencias, y enfrentaba la oposición frontal de las autoridades civiles y religiosas. Todo en contra. Todo. En medio de esa crisis, una visión del glorioso patriarca le garantizó que los fondos jamás faltarían, y la providencia actuó con precisión quirúrgica. Con el tema del hermano. El dote de su hermano Lorenzo, quien estaba en América, llegó a España exactamente en el momento en que los acreedores amenazaban con detener la obra. Gracias a esa intervención financiera directa, la Reforma Carmelita logró establecerse y expandirse por toda Europa. Esa sociedad espiritual entre la santa y el patrono generó una intimidad que raya en lo humorístico. Y que los archivos recogen en la leyenda de San José el Parlero. El Parlero. Me encanta ese título. En el monasterio de la Encarnación en Ávila se conserva una talla de madera muy particular. Los testimonios de la época cuentan que una monja sorprendió a Santa Teresa en profunda conversación frente a esta imagen y juró que los labios de madera de la estatua se movían. Como si estuvieran susurrando. En esencia, el santo le estaba chismeando a Teresa los problemas ocultos de la comunidad. Es una anécdota que revela el nivel de cuidado paterno que ejerce. Le informaba a la santa sobre detalles tan mundanos como quién estaba descuidando el huerto, quién guardaba resentimientos o quién necesitaba una corrección urgente. Las monjas, medio asustadas y medio divertidas, decían que San José tiene orejas grandes y le cuenta todo a la priora. Y hasta el día de hoy, esa estatua se venera con el título de El Parlero, mostrando los labios ligeramente entreabiertos. Es el espía divino perfecto, operando siempre desde el amor para asegurar el éxito de la obra de Dios. Teresa de Jesús destiló toda esa experiencia de vida en una frase que se ha convertido en un axioma teológico para los estudiantes. ¿Cuál es la frase exacta? Ella escribió: «A otros santos parece les dio el Señor gracia para socorrer en una necesidad. A este glorioso santo tengo experiencia que socorre en todas». En todas. Y su compañero de reforma, el gran místico San Juan de la Cruz, corroboró este alcance universal tras un encuentro sobrecogedor en las calles de Granada. Sí, los biógrafos detallan que San Juan caminaba por Granada conversando con otro fraile, cuando un hombre de apariencia venerable, descrito como de buen cuerpo y entrecano, se les cruzó en el camino. Sin preámbulos.
Sin preámbulos, les habló con una autoridad que paralizó a ambos religiosos. Les dijo, tengan mucha devoción con este santo, que no le pedirán cosa que no les alcance. Una garantía absoluta. Y tras pronunciar eso, la figura desapareció en el aire ante sus propios ojos. San Juan de la Cruz, poseedor de uno de los intelectos místicos más brillantes de la historia, miró a su acompañante y sentenció sin dudarlo. Ese era San José. Llegados a este punto, es vital hacer una síntesis para toda la audiencia que nos acompaña. Claro, un repaso final. A través de este resumen del aula, hemos contemplado cómo el hombre que trabajó en silencio en un rústico taller de Nazaret, sosteniendo al Creador del universo, opera hoy desde el orden hipostático como el escudo invisible y omnipotente de la Iglesia. Ya sea desafiando la gravedad en Santa Fe, revirtiendo diagnósticos intratables o reponiendo la vajilla de un convento. La directriz del cielo ante cualquier angustia se resume en 3 palabras. Ite a Yosef, id a José. Él es el remedio universal, el guardián que protegió a la Sagrada Familia de los tiranos antiguos, es el mismo abogado infalible que desenreda las crisis más complejas de nuestras vidas en pleno siglo XXI. Queremos recordar a todos los estudiantes internacionales que la inmensa riqueza teológica y la contundente evidencia histórica que hemos explorado hoy constituyen apenas un resumen detallado del aula número 3 del curso sobre San José. Todo este conocimiento ha sido extraído fielmente de los archivos y las exhaustivas investigaciones del Dr. Camilo Gálvez. Por esta misma razón, invitamos calurosamente a quienes nos escuchan, a todos los que desean profundizar en estas verdades fundamentales, a seguir las redes sociales de Teología con el Profe Camilo. Es en ese valioso espacio digital donde el profesor comparte, de manera totalmente gratuita, sus cursos y talleres para la edificación y formación continua de las almas. Y antes de concluir nuestra inmersión de hoy, es imperativo reiterar nuestro agradecimiento a cada persona que, mediante sus donaciones, sostiene esta obra. Su apoyo financiero es la armadura que permite al Dr. Gálvez y a todo este equipo continuar la cruzada de apostolado, plantando cara y luchando activamente contra el paganismo y el materialismo que amenazan a la sociedad actual. Su compromiso es la luz que permite que esta labor de rescate espiritual siga adelante. Gracias por hacer posible esta resistencia. Para cerrar este análisis detallado, queremos dejar a la audiencia con un pensamiento provocativo, una idea para masticar en el silencio de su propia reflexión. A lo largo de este estudio, hemos visto que la grandeza absoluta de San José consistió en ejecutar la voluntad de Dios desde el anonimato bíblico más total y perfecto. En el silencio más absoluto. No pronunció ni una sola palabra para la posteridad, no buscó reconocimiento, y su obra más grande se hizo en el silencio de un taller. Si el hombre más cercano a Dios vivió así, ¿qué nos dice eso sobre nuestra obsesión moderna de medir el valor de una persona por la cantidad de ruido, de seguidores y de atención pública que genera en el mundo? Una gran reflexión. Hasta la próxima inmersión profunda.